Hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Nodo, el espacio de discusión y de entrevistas de Noticieros Televisa Digital, en esta nueva edición en donde vamos a estar hablando alrededor de todos los eventos que llevaron a la tarde trágica de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, hace 50 años. Hoy vamos a estar platicando con querido Max Jaramillo del Colmex y con Guadalupe Celestino de la UNAM, compañera Puma, sobre esta cuestión compleja y delicada de la autonomía universitaria y las implicaciones que tenía en 1968 y las implicaciones que sigue teniendo ahorita, que es un tema que es bastante importante y presente ante las autoridades universitarias y ante los estudiantes en general. Acompáñenos durante este rato donde vamos a estar platicando, manden sus comentarios, hagan preguntas, lo que sea que necesiten, aquí las vamos a estar leyendo y pues nada, ¿por dónde empezamos? Algo muy general. ¿Qué es la autonomía universitaria? Quien quiera. Bien, pues bueno, la autonomía se define en el caso de la UNAM pues como a una independencia respecto a las políticas que el gobierno pueda tener y las decisiones que pueda tomar por la institución, ¿no? En el caso de la UNAM se define así, la primera propuesta era una autonomía económica, ¿no? Respecto a que el gobierno no tuviera la responsabilidad con la educación pública, ¿no? Y gratuita. En el caso de la UNAM no termina definiéndose así, es más bien una autonomía que ahora podríamos decir de cierta forma política, porque a diferencia del Instituto Politécnico Nacional, la UNAM puede designar por sí misma a su rector y de ahí a los directores de cada facultad, ¿no? O de cada escuela. En el Instituto Politécnico Nacional no es así, es designado directamente por la SEP y por el gobierno federal, claro, ¿no? Entonces, en primera instancia, pues la autonomía se define por varios ejes. La autonomía que podría denominarse actualmente en la UNAM, pues es sobre todo autonomía política, claro, respecto al gobierno federal, ¿no? Claro. ¿Algún apunte sobre eso? También algo que a lo mejor vale la pena agregar es, digamos, si estamos proponiendo las diferentes dimensiones de la autonomía que pueden tener las universidades o las instituciones educativas superiores, sería la autonomía de presupuesto, por ejemplo. Claro. O sea, digamos, podemos hablar tanto de la parte presupuestal, la parte de cómo se gobiernan a sí mismos, la parte que es un poco complicada, y ya hablamos ahorita de eso, de que se supone no pueden entrar las fuerzas del orden público o armadas claro, a los recintos universitarios. Y se me está pasando otra. Y la parte de libertad de cátedra y de autodeterminación de los contenidos educativos, ¿no? Como claro, que esas cuatro son las que podríamos hablar y que, como dices, la UNAM está más, no sé, más en alguna de estas, el Poli diferente, por ejemplo, universidades autónomas de los estados están un poco más cercanas al caso de la UNAM, etcétera, ¿no? Claro. Desde la autonomía universitaria de la UNAM de 1929, incluso esta autonomía política ha estado bajo cuestionamiento por las líneas políticas que han tenido los rectores. El caso del 68 de Javier Barros Sierra es interesante porque fue una figura muy importante adentro del movimiento estudiantil, pero sobre todo como una mediación entre gobierno y el Consejo Nacional de Huelga, porque tenía contacto directo con el gobierno. Pues, ¿existía verdaderamente la autonomía en el tiempo del presidencialismo fuerte? ¿Esa autonomía política de los rectores, por ejemplo? Pues yo puedo decir, y esa es de las críticas justo que más le hace actualmente el movimiento estudiantil a la UNAM, pues que sea una toma de decisiones muy vertical, ¿no? Claro. Y que por supuesto ha estado sujeta a los gobiernos, al partido que más ha estado en el poder en nuestro país, que ha sido pues el PRI, ¿no? Yo pienso que Barros Sierra fue un rector excepcional dentro de los que han estado en la UNAM, porque dejó claro que la autonomía, sobre todo en términos de las fuerzas militares y policíacas, pues la deberían de respetar, ¿no? Claro. Porque la UNAM no es o no debería de ser también el espacio en el que se tenga que ejercer violencia político-destructiva directamente, ¿no? Claro, si ya se había ejercido
fuera de las instalaciones y del recinto, Claro. la UNAM pues tenía que ser fuertemente defendida como una institución pública y de educación, ¿no? Claro, porque o sea, cuando está hablando Guadalupe también de esta irrupción de fuerza física, es una cosa bastante caricaturesca como las que suceden en nuestro país con un bazucazo a la puerta de San Ildefonso. Claro. O sea, ¿qué forma simbólica más violenta hay de la intervención militar en las instituciones universitarias, ¿no? Claro. Así es. Sí, ante todo, pues era una defensa necesaria, ¿no? Claro. Y bueno, lamentable que con los rectores posteriores, sobre todo en la década de los 90, 2000, pues ha sucedido más bien una convergencia con las políticas de privatización que si no ha sido directa, porque recordemos que la huelga del 99, si algo pudo rescatar, fue que se mantuviera la gratuidad, ¿no? Claro, de la educación en la universidad, ¿no? Al menos de una forma indirecta, sí han habido convergencias respecto a seguir implementando mecanismos de privatización o con el propio no aumento de la matrícula, ¿no? Es una forma también de privatizar de forma indirecta. De hecho, en términos legales, a partir del 93 y en adelante, con la Ley General de Educación, se han vertido una serie de modificaciones que permiten la creación de más instituciones privadas, ¿no? Pero no así el aumento de la matrícula pública. Cuando estamos en un periodo en el que se pudo haber aprovechado el bono demográfico en México porque la composición de la población era mayormente juvenil, es un periodo en el que se va a cerrar en la década de los 20, ¿no? Ya estamos pues a la vuelta de la esquina porque eso se cierre, ¿no? Y es un proceso que no se va a repetir en décadas. Y este periodo México no lo supo aprovechar. Y más instituciones tan importantes como la UNAM, el Politécnico, el Colmex y otras instituciones, bueno, en el sentido de las públicas, pues han sido más el IPN y la UNAM, ¿no? Hablemos un poco de eso, del asunto político o no de la ampliación de la matrícula y de cómo afecta eso a la vida universitaria y a la autonomía o la idea política de qué están haciendo los rectores y según qué intereses se están guiando. En 1968 la matrícula de la UNAM estaba más o menos alrededor de 100,000 estudiantes, ahorita rebasa los 500,000, pero aún así el crecimiento es totalmente desproporcional, ¿no? ¿Qué piensas tú de eso, Max? Creo que un problema que puede ser un conflicto de intereses muy grande, sobre todo con las autoridades universitarias, es esta parte de la matrícula, porque al menos casos que conozco mejor, como te comentaba hace rato, como la Universidad de Guadalajara, allá no ha crecido, al menos en muchas facultades, en centros universitarios, se llaman allá, no ha crecido tanto la matrícula, ¿no? Pero, y sobre todo en la educación media superior. Pero es también el fuerte de la educación media superior en Jalisco es la Universidad de Guadalajara también. Pero esto se presta a que si de todos modos por el bono demográfico está aumentando la demanda de educación media superior y la de educación superior, lo que está pasando es que claramente entra la oferta privada de universidades, ¿no? O en este caso de escuelas preparatorias o de nivel bachillerato. Sí, creo que decía Guadalupe que se siguen proliferando a lo loco, ¿no? Claro, y que aparte uno lo que tiene que pensar es quién es dueño de esas por ejemplo, estas preparatorias privadas, que por un lado no son de gran calidad, su calidad es muy dudosa y realmente hubieras estado mejor si hubieras podido tenido la oportunidad de entrar a la educación pública, pero más allá de eso, alguien se está beneficiando de los costos, son educación privada de costos relativamente bajos, que de todos modos son muy difíciles de alcanzar para gran parte de la población, pero el problema es que se están generando beneficios que alguien se está quedando con esos, ¿no? Claro. Y siempre hay el sospechosismo de que hay una colusión entre autoridades universitarias y esta parte de la oferta educativa, ¿no? Me imagino que el caso acá puede ser parecido con toda la proliferación de educación media superior privada, o al menos alguien se está beneficiando de eso por acá, no sé. Sí, o sea, está complejo rastrear como a qué intereses responde específicamente, pero sí es interesante ver que si el financiamiento de la UNAM depende de alguna forma del Estado y la ampliación de la matrícula, a pesar de la autonomía política de los rectores, pues depende entonces de ellos y de cierta congratulación con el poder. Sí, claro, obviamente da lugar a hablar de qué están haciendo y por qué, ¿no?
Claro, respecto a lo que comentas, me parece que se tiene que ver desde la totalidad de pues la economía mexicana, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, y la deuda a partir de la década de los 80, 90, con la explosión de la deuda en América Latina, ¿no? Sí se somete a los gobiernos, sobre todo del sur de América Latina, México dentro de ellos, a que sigan una serie de políticas para que se puedan seguir en el avance de los préstamos, ¿no? Y de alguna forma no se puede desvincular la realidad mexicana de lo que está sucediendo también a nivel mundial, porque sería pues sesgar una parte importante de cuál es la razón por la que se empiezan a implementar estas políticas de privatización directa de la educación o privatización indirecta a través de lo que hemos comentado, de la creación de nuevas instituciones privadas, no aumento de la matrícula pública, e incluso quienes lleguen a ingresar a las instituciones públicas, pues que también se mantengan en condiciones que no garanticen que puedan terminar su pues titulación y una profesión en sí, ¿no? Y la que deseas, ¿no? Por supuesto también. Claro. A ver, vamos a ver unos comentarios por acá. Hay gente que dice, Lidia, ¿cómo estamos? Gracias por comentar. Dice, eso ya es pasado. No, justamente no. Es algo muy presente y muy interesante. Por ejemplo, ahorita vamos a llegar a eso, pero cuando se discuten estos casos de feminicidio en la UNAM, muchas personas están muy confundidas sobre cómo es la injerencia jurídica del Estado en este lugar. No es que sea un oasis extraño con sus propias reglas, pero es algo muy complejo la relación de la UNAM con el Estado. Por acá, ¿qué más dicen? Bueno, nos saludan por ahí. Hola, ¿cómo estamos? Saludos desde Mérida. Qué rico estar por allá. Saludos. Autonomía, por acá, ¿qué nos dicen? Saludos desde el planeta Tierra. Saludos, ¿cómo estamos, Tierra? Muy bien. Bueno, mándenos sus comentarios, coméntenos, díganos qué piensan y si tienen cualquier duda al respecto. Bueno, hablando, nada más regresando rápidamente como a la figura de Javier Barros Sierra y su importancia en el movimiento del 68, es paradigmático su papel ahí, paradigmático, más bien, es totalmente ejemplar su papel ahí, porque sacrificó, si quieres, cualquier posibilidad de interés político a favor de una defensa, si quieres, idealista de la autonomía universitaria, de la universidad en general. Pero ahorita cada vez más hemos visto en los últimos rectores, de la UNAM en particular, que tienen claros intereses políticos, que hay una formación de los rectores como figuras públicas y que después pasan como pasó con Narro, a puestos públicos, pues. En verdad, sí, los rectores siempre pueden acceder a ser figuras del Estado y eso, ¿se borra la autonomía? ¿No existe? ¿Es un problema eso? Pues me parece que mientras garanticen la autonomía al interior de la universidad, ¿no? Juegan un rol importante. Como dije, el caso de Barros Sierra fue un caso excepcional, ¿no? El caso de Narro, ¿no? Pues se ha dejado ver después ya de su, digamos, periodo como rector en el interior de la UNAM, ¿no? Que la comunidad universitaria era sabido cuál era su simpatía por tal partido, ¿no? Sí, político. Pues sí. Ahora, en el caso de Graue... Cualquier rector puede tener su simpatía política. El caso es cómo afecta eso a su claro. forma de... Ahora, en el caso de Graue, pues también en la comunidad universitaria sabemos que la Junta de Gobierno siempre ha sido pues predominantemente perteneciente o simpatizante al PRI, ¿no? Claro. En el caso de Graue no queda claro si sigue una política hacia mantener el priismo al interior de la UNAM, ¿no? Sin embargo, sí ha tomado una serie de políticas que a la comunidad de alguna forma no le han parecido. Y está por verse con la nueva presidencia que se asume en el siguiente sexenio. Claro. ¿Qué política va a seguir? ¿No? Claro. ¿Qué política va a seguir? Y si va a ser, digamos, una alianza en la que se pueda mantener la educación pública gratuita y se puedan implementar cada vez más formaciones más completas, más multidisciplinarias y mejor condiciones para quienes estudiamos en la universidad, o si se va a seguir una política, digamos, neoliberal, pese a que no esté siendo eso tan incisivo en el gobierno. Claro.
¿Tú qué piensas de eso? Es que al final de cuentas se relacionan, como decía, los diferentes ejes de autonomía, ¿no? Por ejemplo, el papel del rector es garantizar, como decías, la autonomía al interior de la universidad, pero al final de cuentas tiene que llevar una relación de cordialidad, al menos la UNAM con el gobierno federal. Sí, porque es un puesto político. O sea, porque también, es un puesto político, claro. y porque además pues es el gobierno federal quien da los recursos para que siga funcionando la universidad, ¿no? Entonces, si fuera... O sea, no debería ser así, pero a lo mejor el papel, o como piensan los rectores, es que si llevan una relación ríspida con el gobierno federal, pues eso el siguiente... Podría afectar al presupuesto del siguiente año, ¿no? Y que ese es un problema que pasa en los estados, o sea, porque la mayoría de los estados dependen, de las universidades estatales dependen del presupuesto de los gobernadores, que en muchos casos se convierten como en feudos, ¿no? Entonces, la relación que tiene que generar también los rectores de estas universidades con los gobernadores es complicado, porque al final de cuentas, como decía, si rompes relaciones, pues lo que pasa luego es que te afectan el presupuesto, ¿no? Entonces, claro, también hay otro conflicto de intereses que hay, y que, pues sí, o sea, después de la huelga del 99, los tres rectores que ha habido, pues al final pues han tenido relación con, bueno, más bien Juan Ramón de la Fuente y Narro sí han tenido relación con el gobierno, ¿no? Claro. Entonces, sí, al final pareciera una puerta revolvente donde salen de ser rectores y entran al gobierno federal, o al revés, estaban de secretarios de salud o lo que fuera y entran a la rectoría, ¿no? Lo cual sí, yo creo que sí pone en duda qué tan autónoma puede ser el autogobierno de las universidades, ¿no? Claro. Sí, lo están eligiendo el Consejo Universitario, en el caso de la UNAM, no sé, el de AUDEGE, el Consejo General Universitario, pero también sería un poco iluso pensar que no hay juegos de poder en estos consejeros, ¿no? Que son los que al final de cuentas determinan. Igual, por ejemplo, el caso del Colegio de México, ahí la autonomía es un poco menor, porque quien define todo esto no es un consejo, ahí tenemos el consejo académico, sino que quien define eso es la Junta de Gobierno, que está integrada por representantes de diferentes secretarías o del Banco de México, por ejemplo, y pues ahí todavía la autonomía es un poco menor, ¿no? Claro, que además, o sea, cuando estamos discutiendo autonomía, el concepto en general es una cosa como fundamental y compleja en México, porque la separación de poderes, la autonomía del Banco Central, claro, son cosas que se dan por hecho en la idea de las democracias liberales, pero que no necesariamente funcionan así. Es una bronca. Hay un estire y afloje de aceite político entre lo que es autónomo y lo que no es. Ahora, platicando más sobre esto, Max, tenemos el privilegio de que esté Max también, y es muy chido, porque Max estudió en la Universidad de Guadalajara, sí, y entonces tiene también como, nos puede contar un poco más de esta perspectiva menos centralista, claro, pero me estaba contando hace rato Max como sobre el asunto porque le preguntaba cómo sigue existiendo el porrismo ahorita, y el cómo sigue existiendo no es nada más una sorpresa, sino ¿por qué sigue existiendo y a qué grupos está ayudando y a qué grupos está solventando y de qué sirve este manejo de la violencia dentro de la universidad? Y me estabas contando un caso particularmente interesante de la Universidad de Guadalajara. Sí, el caso de la UDG realmente no sé qué tanto se repite en otros estados. Me queda claro que al menos en el Poli y en la UNAM y bueno, en el Colegio de México, que es muy pequeño, no se repite. Lo que sucede ahí es que paralelo a los representantes estudiantiles en el Consejo Universitario, como aquí en la UNAM, hay una federación de estudiantes universitarios, ¿no? Entonces, de hecho, en estos meses se celebra primero la elección, creo, de consejeros, que sí son en el órgano oficial, en el Consejo Universitario, y luego se celebra la elección de la Federación de Estudiantes Universitarios. Esta federación uno puede encontrar, o sea, se ha escrito muchísimo de eso, es una forma realmente de contener la participación estudiantil, claro, porque al final de cuentas lo que hacen esta federación de estudiantes universitarios es que en lo más micro, o sea, directamente en cada carrera, porque hay presidentes de carrera, hay representantes de centro universitario, etcétera, hay una línea, de hecho hay unas corrientes, les llaman, que son lo más similar o lo más parecido a partidos políticos, y cada partido político, cada una de esas corrientes está apadrinada por un alto mando de la Universidad de Guadalajara. Hay uno en específico, se llama Proyecto U, que está apadrinado por
Alfredo Peña, creo que se llama el alto mando, que antes era secretario general, creo, de la Universidad de Guadalajara, si no me equivoco. Y pues esta corriente, por ejemplo, tiene poniendo a los presidentes de la Federación de Estudiantes desde hace años, ¿no? Y, no es y lo que quiero decir es que no es una cosa menor porque, por ejemplo, el presupuesto para las elecciones de la FEU que se celebraron hace 2 años, creo, era de $500,000 pesos. O sea, por lo mismo de que están apadrinados y que es una forma corporativa de controlar la participación estudiantil y de bajar cualquier tipo de protestas o algo que pudiera pasar, por ejemplo, cuando pasó el CGH en la UNAM. O sea, como le temen a eso y tratan de desarmar ese tipo de participación, le meten dinero además. O sea, las instalaciones de la Federación, de la FEU son impresionantes. Y sí, siempre ha habido ese intercambio, que digo, simbólicamente empezó con comprarles jerseys, pero las organizaciones porriles siempre ha sido un intercambio de dinero, ¿no? Exacto. Y además esta organización, o sea, el intercambio, como platicamos, iba más allá de eso. O sea, esta FEU es algo que nació después de lo que existió antes, que era la FEG, la Federación de Estudiantes de Guadalajara, ¿no? Que en los finales de los 70s y los 80s estuvo controlada por Raúl Padilla. Bueno, si quieres no digamos controlada, fue presidente Raúl Padilla, luego fue presidente su hermano Trinidad Padilla, luego su primo Donatiu Bravo Padilla. Pero de ahí los premios que luego les llegaban era que se hacían, bueno, ellos se hicieron del control de la universidad, pero aparte ellos participaron en partidos políticos como diputados, como candidatos a presidentes municipales, etcétera, y además ni siquiera en un solo partido político. O sea, el poder del grupo, le llaman el grupo universidad en Guadalajara, se extiende tanto en el PRD como en el PRI, también tiene algo de participación en el PAN, etcétera. Claro, que vimos aquí que hay evidentes relaciones entre grupos porriles y partidos políticos en México, y en relación ahorita como al escándalo porril después de la golpiza salvaje horrible del 3 de septiembre. Pero la idea de que sigan existiendo como grupos porriles y que sean como una antesala para una carrera política y que sigan teniendo relaciones con instituciones más allá de la universidad es terrible. Por supuesto que es terrible, y eso pues empieza no solo por quienes están, digamos, al exterior, ¿no? Por supuesto que hay gente que ha sido usada al interior de las universidades, ¿no? Para poderse aliar con los grupos afuera del poder. Claro. Y no solo eso, no solo se queda en la intervención de los partidos políticos, ya se ha mencionado a raíz de este conflicto, ¿no? Sí. Claramente, pues el PRI ha sido histórico que tiene y usa estas fuerzas, ¿no? Estos sectores, estratos de las universidades. También el PRD se puede hablar, ¿no? Y entre otros partidos políticos. Pero no sería posible si no existiera también una alianza y una convergencia con este tipo de actitudes al interior de las universidades. Por supuesto. Y con este caso no me estoy refiriendo pues a deducir que de forma directa, porque esto ocurrió el 3 de septiembre frente a Rectoría, es un acto que dirigió Narro, ¿no? Frente a esto, pues han salido además en diarios y se ha mencionado que no es pues una conclusión directa porque fue en frente de Rectoría. Claro. Se da por hecho que fue Narro, ¿no? Sería como un autogol. Nosotros lo hemos interpretado como sí es una fuerza de querer inestabilizar al interior de la universidad. Para nosotros también es como la punta del iceberg, porque ha develado esta violencia pues directa y frente a todo el campus, ¿no? Claro. Solo una punta de los problemas, solo una punta de los problemas que son violencia, sí es violencia de género, sí es democratización, ¿no? Ante unas estructuras pues sumamente autoritarias al interior de la universidad, pero también ha dejado de ver que, no voy a hablar en específico del caso de la UNAM, sino me voy a referir a un caso específico que es en el Politécnico, ¿no? En el caso del Politécnico, pues la Asamblea General Politécnica apenas sacó un artículo también por medio de, digamos, la jornada, dejó ver el pronunciamiento que ellos tenían de esta investigación en la que se había infiltrado con una chica que se había pasado por estudiante y que era miembro de la policía bancaria, ¿no?
El Politécnico todavía tiene policía. Sí, claro. Y que no es casual que las propias autoridades en alguna sesión tuvieran información anterior antes de que ellos la pudieran publicar, sí, claro. ¿no? O sea, ahí se deja ver de forma directa que Claro. María Alberto Rodríguez Casas pues sí tiene una incisiva como relación con este tipo de prácticas porriles. Claro. El secretario también ha sido denunciado, actual del Politécnico, de pertenecer anteriormente a fuerzas porriles. Y que no es casual pues que esto esté sucediendo cuando pues se han hecho denuncias muy fuertes, Claro. en el caso de la UNAM cuando siempre se ha pues mantenido por una participación política fuerte. Sí, siempre. O sea, y ahorita poniéndolo en perspectiva justamente como que 50 años después de estudios sobre el 68 y se ha evidenciado la participación de grupos porriles desde el IPN, desde la FNET, desde varios frentes que rompieron manifestaciones, que estuvieron involucrados en actos cada vez más crecientes de violencia. Y desde entonces, cosa que está documentada, siguen existiendo esos grupos porriles, pero además que están perfectamente identificados. Digo, las autoridades universitarias saben quiénes son. Y ahorita, o sea, si expulsan a 13 tipos o a los que sea que expulsen por la golpiza que fue enfrente de rectoría, eso... Digo, es una nimiedad y es dar como una satisfacción, un omeprazol para la gastritis, o sea, no sirve de nada, nada más es una curita. Y es terrible, porque qué tan importante es para las autoridades universitarias mantener estos grupos porriles. Es que justo ese es el punto, o sea, el activismo estudiantil es como de los activismos más difíciles de contener, ¿no? Porque no le deben nada a nadie, porque realmente no tienen mucho que perder, porque están ahí en la escuela, tienen el tiempo de, o sea... Porque luego se pueden formar en estructuras, pero no nacen ellas. Exactamente, o sea, entonces, por esa autonomía tan inherente que normalmente tienen los movimientos estudiantiles, claro, es por lo que es totalmente necesario para las autoridades gubernamentales, por un lado, y también para las universidades mismas, mantener esos grupos porriles, claro, por debajo del agua, pues, pero claro, estarlos financiando de la manera que sea, estarlos fomentando, protegiéndolos, que duren ahí. Tolerando esto es leve. Claro, pero es que a veces sí es tolerarlo, porque a veces sí duran muchísimos años en la universidad, claro, o en las preparatorias, en los SHs, y siguen ahí, o sea, no salen esos chavos, no salen de la universidad con tal de estar participando en este grupo, ¿no? Claro. Entonces, al final de cuentas, sí, o sea, sí es algo que en términos de intereses no es que sea justificable, pero ahí está la razón por la cual se siguen manteniendo siempre los grupos porriles. Sí, claro, hay un interés de poder evidente. Por acá nos comenta Omar Loch, gracias por comentar. Dice, sobre el asunto de la infiltración policíaca a la AGP, se tienen todas las evidencias, se ha dado a la CNDH. La respuesta fue nula por parte de las autoridades y negaron así a la AGP, perdón. Pues sí, o sea, justamente. Ahora, hablando de otra cosa y cambiándonos de registro nada más para cubrir esto antes de cerrar todo, porque es un tema que hay que hablar y que está sobre la mesa. En las cuestiones de seguridad, por ejemplo, en el campus de la UNAM y en particular de seguridad ante estos problemas de feminicidio, de acoso, de violaciones, a los que la UNAM ha tenido una respuesta bastante pobre y bastante torpe. ¿Cuál es el límite de la autonomía en los casos de seguridad universitaria y qué debería cambiar o no cambiar o qué se debería hacer? Bueno, ante todo han surgido, como ya he mencionado, no solo un problema que es el de seguridad, ¿no? Ese es apenas como la punta del iceberg de una serie de problemáticas que nos envuelven en la vida universitaria todos los días, ¿no? Claro. Y lamentablemente, así como en México la tasa de feminicidios ha crecido enormemente a partir del 2006, con el sexenio de Calderón, hay que decirlo, la guerra contra el narcotráfico se convirtió más bien en una puesta en práctica de la política de muerte, no solo entre el narcotráfico y la confrontación entre ellos, sino hacia la propia población. Y dentro de este propio contexto, las mujeres han sido pues severamente lastimadas, dañadas, ¿no? No solo con este tipo de agresiones como violaciones, sino como los feminicidios. Ahí me parece que la universidad tiene un reto importantísimo porque es una crisis en la que estamos viviendo pues en el país, ¿no?
Y como universidad sí debería de garantizar que hubiera otras condiciones al interior de su campus, de su vida universitaria, ¿no? Porque pues los estudiantes confiamos en que podemos ir todos los días a estos recintos y estar completamente seguros. Es lamentable que continuamente se sigan viviendo una serie de agresiones. Y ante eso me parece que las políticas que se han implementado no son suficientes. Dentro de las políticas después del asesinato de Lesbi Osorio, que podríamos recordar hace un poco más de un año, ¿no? Sí. Que todavía no se ha esclarecido. Ajá, que todavía no se ha esclarecido. Las políticas que se implementaron fue más cerrar espacios públicos de la universidad, como o sea, de entretenimiento, ajá, la UNAM exacto, tira rejas cuando hay un problema, pongan rejas. Enrejar, implementar cámaras, sí. Que además hay un problema ahí de las cámaras justo en el asesinato de Lesbi, ¿no? En donde está totalmente documentado todo lo que pasó esa noche, salvo 4 minutos justos, ¿no? Claro, no, bueno, y solo una pie de notas, ¿no? Sí. En casos anteriores, porque fue un caso muy difundido, pero en casos anteriores las cámaras jamás han sido puestas a la investigación para dar a conocer qué más ha pasado. Sí, esto era por presión de indignación pública, ¿no? O sea, más que nada. Ahora, no, sí, perdón, sigue. Entonces, no se han implementado las políticas correctas y al respecto de los protocolos de seguridad ha sido una de las cosas también mucho más señaladas, porque son protocolos que muchas veces no se siguen, no se difunden, ni siquiera no se conocen, ¿no? Y en el que pues la participación de la comunidad estudiantil pues sí se ha visto nula para conocer cuáles son las necesidades también, ¿no? de protección de seguridad que nosotros los estudiantes pues deberíamos tener en esta pues vida académica, ¿no? Claro, porque además, o sea, también responde como a un problema muchísimo más grande y mucho más complejo. Hace poco nuestros compañeros de Fusión hicieron un documental en donde estaban hablando sobre las formas de acoso adentro de la universidad y cómo se están tratando. No nada más de acoso en esta línea vertical de maestro-alumno y eso, sino entre alumnos, pues. Y las instituciones que hay para denunciar estos casos de acoso y eso. Y en general la UNAM ha optado mucho más por la política de acallar y mantener abajo del tapete que en verdad confrontarlo. ¿Qué piensas de todo esto? Sí, creo que, pues, por ejemplo, la problemática del acoso en las universidades es también, seguramente da para otro programa completo, sí, ¿no? Totalmente. O sea, cómo están rebasados totalmente los protocolos, la inexistencia del protocolo, cómo hay documentados casos que salen en los medios. Más bien, hay casos documentados que hasta cuando salen en los medios es cuando empieza a hacerse algo de presión y a veces se toman cartas en el asunto. Pero fuera de eso, realmente muchas veces no pasa nada con todas estas problemáticas, ¿no? Yo lo único que quería regresar un poquito era adelante. Esta parte de repensar cómo garantizar la seguridad en las universidades, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando pasó esto, empezaron a surgir voces en redes sociales que decían, no, pues es que tenemos que repensar las formas de pensar la autonomía, volviendo a esto, y si la autonomía necesariamente implica la no intervención de las digamos, de la policía en los recintos, ¿no? Lo que creo que es un hecho, y seguramente tú me lo podrás decir mejor por la experiencia de la UNAM, es que está totalmente rebasada la capacidad de la seguridad de parte de la UNAM para garantizar la seguridad de los estudiantes en Ciudad Universitaria, ¿no? Que está bien, o sea, tiene unas connotaciones importantes o algo específico, Ciudad Universitaria, porque es inmenso, porque sí, seguramente es difícil de... Porque hay partes de la reserva que neta nadie se mete, claro. O sea, hay ciudades adentro. Sí, pues, o sea, no por nada es una ciudad universitaria, realmente es una ciudad universitaria y es difícil garantizar la seguridad ahí, ¿no? Pero, por ejemplo, yo hice un sondeo en redes sociales cuando pasó eso y decía, bueno, ¿qué es lo que debemos de hacer? O sea, debemos de empezar a reflexionar y tal vez dejar que la policía entre a garantizar la seguridad dentro de la ciudad universitaria. Lo que de inmediato me respondían era, pues es que es
la policía es igual de corrupta, etcétera, a la de la Ciudad de México afuera de Ciudad Universitaria, entonces no ganaríamos mucho. Entonces decía, entonces que se aumente el presupuesto, lo que sea para aumentar la capacidad de la seguridad universitaria. Y decía, no, pero pues es que también... No sé, ¿Para qué meterle el presupuesto? Claro, o sea, parece que al final de cuentas estamos empantanados en un lugar donde, como se percibe corrupta la policía de la Ciudad de México, al igual que la seguridad que hay dentro de la universidad, entonces no hay hacia dónde irnos. Pero lo que sí es una realidad, como dices, es que al final de cuentas están matando gente en la ciudad universitaria, ¿no? Y algo se tiene que hacer al respecto. No estoy seguro qué, pero creo que sí se tiene que hacer una reflexión amplia de que se tiene que hacer, digamos, que es más importante en algún momento tal vez la seguridad de las personas que estar casados con la idea de una idea cerrada de qué es la autonomía universitaria, ¿no? Y no digo que esté a favor de que entre la policía de la Ciudad de México, pero como sí reflexionarlo Pero es que se merece un debate, porque lo que dices, ¿no? Cómo lo problematizas, es que es muy complejo. O sea, es muy complejo en una cuestión presupuestaria, es muy complejo en una cuestión simbólica, si quieres, o sea, También, o claro. sea de la manera de separar las fuerzas de seguridad y bueno, que sí están rebasadas. Y sí, no hay una respuesta sencilla a eso, y es un problema real, pero sí parece como si fuera un nodo empantanado, como dices, ¿no? Exactamente. Sí, a mí me parece que una de las respuestas que más fuerte puede dar la universidad, como una de las soluciones que debería de tomar con mucha consideración, pues sí es fortalecer la vida académica. La ¿no? vida académica. La vida académica, a partir de 1990 no solo sucede esta privatización que te puede decir directa e indirecta también de las universidades, sino también sucede una agresión respecto a los planes y programas de estudios al interior de la universidad para focalizarse más hacia especializaciones concretas sobre científicas, técnicas y demás, ¿no? Una tecnificación de la educación que sí vale decir. Y justo es uno de los golpes más fuertes que yo puedo decir se vive en la universidad. ¿Y tú crees que eso impacta directamente en todo? Porque estamos en un tiempo en el que México, los trabajadores son de los que más le destinan tiempo a trabajar, ¿no? Destinan alrededor de 10 horas de su día a una jornada laboral en que incluso se puede extender a 12 horas, ¿no? Conozco a mucha gente así, ¿no? Y en esta medida, pues, ¿qué espacio les dejas digamos, a los padres de familia para que puedan asumir a sus hijos, la educación de sus hijos, ¿no? Las universidades se vuelven un papel importante para la educación de los jóvenes y es muy lamentable que justo en este periodo en el que México está atravesando por una crisis civilizatoria, pues no haya una capacidad de las universidades para asumir ese reto de decir, tenemos que formar a cada vez gente más humana, más crítica y más seria para poder también transformar la sociedad, ¿no? Y en ese sentido creo que una de las respuestas que sí le compete a la universidad pues es fortalecer planes y programas de estudio que no se queden ahí en la forma en la que pueden impulsar el desarrollo de nuestro país, ¿no? No solo en términos económicos, innovación tecnológica, sino también en cuestiones pues, morales y éticas, ¿no? Ese es un principio que tiene que tener la universidad y que hasta ahora tampoco se ha fortalecido, al contrario, se ha venido en detrimento. Debería de tomarse ese sentido de universidad, ¿no? Un universo de carreras, de formaciones, de profesionalización de los propios estudiantes, ¿no? Y no focalizarlo solo hacia una formación técnica. ¿Qué es lo interesante de estos debates? Digo, mucha gente puede estar pensando así, bueno, a mí qué me importa hablar de la autonomía universitaria, qué me importa hablar en general de todo lo que estamos discutiendo aquí. Perdón si nos centramos mucho en UNAM, pecamos de Pumas, pero la verdad, no nomás es importante porque es un debate muy complejo sobre la vida estudiantil de muchísimas personas en el país y en general cómo se puede garantizar eso. Digo, si estamos hablando del 68 hasta acá, cómo han sido totalmente ignoradas las normales rurales. Y la importancia en general de la seguridad de los estudiantes en el país, la importancia de los debates sobre pedagogía en las cuestiones, si quieres, de seguridad de todo el país. Entonces sí, los problemas que competen a la universidad competen también a todos, ¿no? Adentro y afuera. Y por eso es interesante discutirlo. Ahora, ¿tú qué piensas? ¿Cuál es la perspectiva que hay ahorita
justo antes de este nuevo cambio de gobierno, pensando 50 años después del 68, y eso son las perspectivas de la autonomía universitaria para el futuro? Creo que es un momento interesante porque, claro, por primera vez tenemos el cambio de gobierno que pasa de PRI-PAN a un gobierno que se llama de izquierda, ¿no? Entonces, como decíamos, si al final de cuentas las relaciones que tiene los altos jerarcas de las universidades tienen que ser relativamente cordiales con la presidencia en turno o en el caso, otra vez para salirnos un poco del centralismo de la UNAM, en el caso de los estados con los gobernadores, pues ahora que hay un cambio tan fuerte de timón en la presidencia, pues es de preguntarse, digamos, cuál va a ser la relación de Graue con López Obrador, ¿no? Por ejemplo, cuál va a ser, no sé, la relación del Colegio de México, del Politécnico, de la UAM con los respectivos órganos de gobierno o gobiernos que están dando los presupuestos, ¿no? Claro. Yo creo que está complicado, por lo menos para la UNAM, no sé, cuando, como decimos, venía de una rectoría, de tener un rector que hasta fue sonado como candidato presidencial por el PRI, como probable candidato presidencial, pues no sé realmente cuál vaya a ser. Tuvo su sueño realmente y sonó mucho, sí. Realmente, la verdad, porque sí. Oye, hizo su mandado, ¿no? Le chambeó. Sí, él le movió. Entonces es interesante pensar cuál va a ser como dirían, el premio o el castigo que va a venir por parte de presidencia, ¿no? Que la verdad es que al final de cuentas lo que uno esperaría que sucediera es la sensatez del nuevo gobierno respecto a cualquier orientación política que haya tenido la universidad y aumentar el presupuesto, ¿no? Que eso sería una idea ideal de autonomía. Claro, esa sería la autonomía, pero ya nunca soñamos esas cosas. Claramente. Sí, totalmente. ¿Tú qué piensas? Pues yo pienso que nos encontramos en un tiempo que puede ser de muchas oportunidades para los universitarios, ¿no? Desde el movimiento estudiantil pues tenemos muchas exigencias, ¿no? Que es necesarias pues el gobierno las pueda respetar, las pueda llevar a cabo, ¿no? El gobierno que venga en adelante, ¿no? Sin embargo, también puede ser un tiempo de oportunidad para aprender nosotros a soñar, ¿no? Y hacer posible lo que hasta ahora nos podría parecer inimaginable porque estamos en una situación crítica muy profunda, ¿no? Claro. Y con esto me refiero a recoger lo mejor del movimiento de 1968, de movimientos posteriores estudiantiles, que sí se han opuesto al autoritarismo del Estado, al autoritarismo al interior de la universidad, y que han implementado mecanismos de democracia espontáneos, algunos que empiezan a darle más forma en el 2014 en el Politécnico, ¿no? Con la Asamblea General Politécnica y el plantearse la creación de un Congreso Nacional Politécnico, ¿no? En la UNAM fue en el 99, triste derrota que no se llevara a cabo el Congreso Universitario. Sin embargo, pues justo como comento, es un tiempo de oportunidad en el que los universitarios podríamos llevar a cabo propuestas construidas por nosotros, ¿no? Y en el que se puedan hacer realidad pues las soluciones a nuestras problemáticas, porque si no hay una defensa, si no hay una resistencia desde la juventud, yo no espero que lo puedan hacer por generación espontánea a otras personas, ¿no? Entonces creo que pues es un tiempo también para aprender a soñar y a llevar a cabo pues lo que nos hemos planteado. Bueno, pues soñemos con una autonomía ideal y con tantas cosas que deberían cambiar y con una esperanza de una vida universitaria más segura y más igualitaria y demás. Y mientras pues ya nos vamos despidiendo, que ya tenemos que cerrar esta hora. Muchísimas gracias, Guadalupe, muchísimas gracias Max por venir. Y sigan acá en las mesas de Nodo, vamos a estar toda la próxima semana también cubriendo todo lo relacionado con el 2 de octubre. Va a haber muchas mesas muy interesantes. Síganos viendo, déjenos sus comentarios. Por acá comentaba Omar, tiene un comentario muy largo que leeré y ahorita respondo y ahorita respondemos. Mima también nos manda saludos. Y bueno, muchísimas gracias por todos los que comentaron, por los que siguen por ahí. Déjenos sus opiniones, lo que sea, y nos estamos viendo. Muchas gracias por estar con nosotros.